Amigas y amigos, estamos de vuelta en el Vamos, Somos Chilenos, después de esta pausa musical y comercial, conversando de temas de contingencia. Estuvimos hablando de la pandemia, de los efectos, de la experiencia, con un invitado que tenemos acá, Francisco Álvarez, el ex Seremi de Salud, con Patricio Carrasco, con la primera parte del primer bloque. Y ahora seguimos conversando porque quedamos con temas pendientes de lo que habían dicho los presidenciables, de lo que en el debate presidencial de Chile Vamos del día de ayer, de lo poco que se habló. Hay cosas que decir, que sí se habló de salud en general, y hay algo que yo quiero mencionarle a usted, Francisco, Patricio, que hay, yo creo, un consenso entre por lo menos los candidatos de ayer, y me parece que también Jado, en unificar el sistema de salud, de que ya no hayan dos tipos de sistemas, como ISAPRE y FONASA, sino que haya uno. Me parece que eso para allá apunta, yo creo, para allá vamos, viendo las propuestas de cada uno de los candidatos. Y déjenme decirles que yo estoy bastante de acuerdo con eso. Incluso se lo había mencionado a algunos amigos antes de que en temas de salud, a mí me parece que debiésemos avanzar en ese tema, de que todos los chilenos contribuyan a un sistema de salud único y que las ISAPRES sigan participando, pero no sigan participando como que se vayan, no. Sigan participando para que ellas brinden tipos de seguros que puedan complementar este sistema de salud único. No sé, Francisco me estaba hablando de las propuestas en el primer bloque, de cómo había terminado la visión que había tenido en los debates, en los Sí, programas. mira, dentro de los programas que he visto yo respecto a la orientación hacia salud, tenemos algunos acuerdos respecto de este fondo de salud solidario, que en el fondo todas las propuestas apuntan hacia eso. Pero tenemos distintos matices, ¿ya? Hay algunos programas que están más orientados a este fondo exclusivo y restringen harto la participación de los privados. Y por otra parte también tenemos este modelo de fondo solidario que permite también ver la acción de privados y cómo se traduce esto. Actualmente tenemos FONASA o ISAPRE, ¿ya? O sea, público-privado, esas son las dos opciones de seguros que tenemos, ¿ya? Tanto con FONASA y con ISAPRE podemos acceder a los prestadores, tanto público-privado como queramos, ¿ya? Pero claramente aquellos que tienen ISAPRE, dependiendo del costo de la prima y los seguros adicionales que tienen, es que si tienen mayor cobertura o no, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, una persona que está en FONASA, claramente le va a salir muy caro irse a una clínica, no sé, como una clínica de Las Condes, ¿ya? En cambio, el que tiene ISAPRE, claramente va a elegir siempre una clínica, ¿ya? Porque también las clínicas no tan solo tienen que ver con la atención de salud, sino que también hay un concepto instalado como de hotelería, que hace también esas las diferencias versus el sistema público, y en ese sentido, claramente hace que muchas personas prefieran, sobre todo las que tienen más recursos, optar por la ISAPRE, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cuál es la realidad? El 80% de la población está en FONASA y tiene a disposición el 20% de los recursos. El 20% que está en ISAPRE tiene un 80% a disposición de los recursos. Por lo tanto, tenemos la torta mal cortada y finalmente tenemos un sistema público que tiene muy pocos recursos y a pesar de eso trata de dar una atención de salud digna y oportuna, y por otra parte tenemos un sistema privado que tiene muchos recursos, pero sin embargo la cobertura total de beneficiarios de la población no es tan alta, ¿ya? Entonces, como tenemos mal distribuidos los recursos, se promueve esta idea de fondo solidario, que sea un seguro único, nacional, claramente, para poder tener al máximo esa cantidad de recursos, sobre todo por parte de esa población que, entre comillas, sería el 20% con más recursos en nuestro país. Entonces, de esa forma tendríamos una salud pública fortalecida, y por otra parte, tal cual como señalan aquellos programas que incluyen a los privados, porque hay otros que los limitan un poco, va a permitir que, por ejemplo, las clínicas sigan existiendo. O sea, que puedan dar atención a aquellas personas que tienen este fondo único solidario, pero que claramente a lo mejor van a exigir cierto copago, que en el fondo se va a ir acortando esa brecha
probablemente ante la creación de nuevos seguros. A diferencia de otros programas que establecen este fondo solidario y que en el fondo al privado le dicen, usted se tiene que acoger a este sistema único de salud y por lo tanto tiene que funcionar con estos paquetes y con estos aranceles, cosa de que finalmente no haya discriminación, ¿ya? Pero en el fondo, en términos sencillos, lo que hace el Fondo Solidario Único es finalmente fortalecer la salud pública y por otra parte también a que aquellas personas que tienen un seguro público puedan acceder también a la atención de las clínicas, ¿ya? Porque claramente en la actualidad a una persona que es FONASA, independiente de la letra, le cuesta mucho acceder, por ejemplo, a una atención en la clínica, ¿ya? ¿Y por qué hay tantas diferencias? Porque también se ha visto, y es uno de los grandes problemas que se tienen que erradicar y que va más allá de una reforma al fondo, Patricio Jaime, es que cómo se explica que en un hospital público no hayan cupos para poder operar a alguien, pero en el privado sí hay, cuando son las mismas personas que hacen el procedimiento. Entonces, eso lo tenemos que erradicar. Y eso va más allá del seguro. Va allá que tenemos un sistema que es permisivo con eso. Y al ser permisivo con eso, claramente eso hace de que existan grandes brechas en la salud pública respecto al sistema privado. Y eso hay que combatirlo. Y para combatirlo, no tan solo basta con crear un fondo de salud solidario, sino que hay que pensar el sistema de salud de forma distinta, cosa que sea mucho más equitativo, más que igualitario, que sea mucho más equitativo respecto a los recursos que están disponibles. Y si bien, desde el punto de vista de financiamiento, el seguro de fondo solidario nos va a permitir poder hacerlo más equitativo, tenemos que también ver cuáles son los otros mecanismos que nos permiten, por ejemplo, eliminar esas prácticas. Tenemos una superintendencia de salud que debiese fiscalizar la atención respecto a las prestaciones, pero finalmente se queda corto porque no tienen fiscalizadores. O sea, y yo te digo, por región no deben ser más de uno o dos para fiscalizar todo el proceso de atención de salud. Entonces, claramente, si queremos eliminar o queremos reducir las brechas que hay entre el sistema de salud público y privado, tenemos que empezar por ordenar la casa, y va más allá de crear un fondo que nos va a servir mucho porque eso va finalmente a generar más recursos, pero hay prácticas que hay que ir abordándolas. Claramente, desde el punto de vista de un programa de salud, todos se han centrado solamente en temas generales y ninguno le está poniendo la guinda a la torta finalmente, que son detalles que uno dice, oye, chuta, si tienes razón, es que claramente nos quedamos con las ideas generales, pero no vamos eliminando las cosas que finalmente se necesitan para poder tener una salud pública que nos permita dar una verdadera atención de calidad y oportuna a todas las personas que lo requieren. Oye, Francisco, tú estás diciendo algo súper clave. Me parece que en todo el ordenamiento de políticas públicas, me parece que ahí está la clave. Creo que, claro, en la fiscalización, en el reordenamiento, en la visualización, en la visión que tenemos en cualquier orden de cosas, tú lo llevas a pensiones, es lo mismo. Si lo llevas a salud, también es lo mismo. Me parece que el trabajo de las políticas públicas, que es donde tienen que estar los legisladores, en el perfeccionamiento, para que no haya corrupción, para que no ocurran estas cosas que son pequeños detalles que generan estos grandes problemas de las brechas sociales y sobre todo en salud, que es lo que estamos hablando, vayan tirando oreja de nuevo, porque no andamos en temas importantes para la ciudadanía en los debates. Ojalá que en los próximos debates pase, para que la gente sepa por qué no tiene especialidad en el hospital público, por qué no están, de repente no llegan los presupuestos para los medicamentos, o qué es lo que hay que hacer para elevar esta situación y para poder trabajar en conjunto de mejor manera. Y justamente los hijos lo está diciendo. Creo que para allá tienen que ir los debates. Esa es una aspiración mía, obviamente. Patricio, ¿tú tienes alguna opinión al respecto
Sí, yo creo que el problema es complejo, ¿ah? Yo creo que va por ahí, ahora tiene que haber la voluntad, el deseo y las herramientas para concretarlo de tal manera de poder hacerlo, ¿ah? Ahora, todas las cosas complejas tienen que partir con modestos comienzos, es decir, tienen que partir de a poco, de tal manera que pueda ir incrementando el desarrollo o el objetivo que quieren alcanzar, y no transformarlo todo inmediatamente, ¿ah? No, no lo sé cómo hacerlo porque no soy experto, pero creo No, que es un es algo proceso complejo. progresivo. Un Sí, proceso Es algo progresivo. progresivo. Nosotros tuvimos una gran reforma de salud en el 2004, en el periodo de Lagos, que fue un gobierno de las grandes reformas, y eso permitió de que las personas, o sea, la reforma del 2004, 2003, 2004, lo que quería finalmente era reducir las listas de espera y las colas de los consultorios, ¿ya? Que en ese tiempo se llaman consultorios, ahora se llaman Centro de Salud Familiar, SECOF, CEFAM, etc. ¿Ya? Ahora, ¿ayudó esa reforma a cortar las brechas? Sí. ¿Por qué? Porque se amplió la cobertura en muchas enfermedades. O sea, de cierta forma, se hizo un fondo que fuese mucho más solidario en algunas patologías y se paquetizó la cantidad de atenciones o prestaciones para poder asegurar un mínimo. Y eso ayudó mucho a tener mucha cobertura desde enfermedades como, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, hasta enfermedades mucho más complejas como algunos tipos de cáncer. Y eso claramente ayudó mucho a reducir las brechas en salud pública, pero aún queda mucho. De hecho, tenemos muchas enfermedades que no tienen cobertura, sobre todo algunas que son de alto costo, pero por otra parte también vemos que, sobre todo ahora en la pandemia, que la pandemia también nos ha mostrado las brechas que siempre han existido en salud pública. Porque ahora, no sé si han dado cuenta, pero todas las personas se creen expertos en salud. Entonces, oye, nunca había existido tanta preocupación de cuántas camas UCI quedaban, ¿ya? Pero los que trabajamos en el sistema público, sabemos que las brechas han existido siempre. O sea, el invierno siempre ha sido complicado, siempre ha sido una alta demanda, que las personas ahora digan, oye, que estamos con la ocupación sobre un 90%, esas cosas, pero la brecha en salud, sobre todo en Valparaíso, ha sido gigantesca. O sea, imagínate que Valparaíso antes llegó a tener, no sé, 7 hospitales solo de la comuna de Valparaíso, y ahora ¿cuántos son? El Pereira, que es principalmente quirúrgico, el Van Buren, que ve de todo, incluso cáncer, y tenemos el Hospital Salvador, que está apuntado más hacia salud mental. Pero antes, bueno, y los que tienen más edad, se van a acordar que antes... El hospital Sí, ferroviario. antes de que estuviera el Congreso estaba el Hospital de Formes, donde Todavía todavía conocemos muchos que nacieron en ese hospital. Entonces, en el fondo, de tener una amplia cobertura de centros de salud, Valparaíso se fue reduciendo y se fue agotando. Y viendo lo que vimos con el Frique, por ejemplo, de que se optó por construir un nuevo Frique en el medio de la ciudad, o sea, un proyecto que debiese haberse demorado 4 años, se demoró al final 10, 12 años, porque claramente hoy día construir un hospital con los estándares que se requieren, claramente se necesita más espacio. Y el Van Buren donde está, probablemente, si se quiera construir un nuevo Van Buren, va a tener que ser en otro sector. El Pereira puede seguir creciendo, por ejemplo, tiene espacio. Pero el Van Buren tendría que irse a otro lugar, porque ya los que conocemos el Van Buren parece un rompecabezas como está armado ese hospital. O sea, no, y no tan solo eso, Francisco, hay problemas en las recepciones de obra y del mismo hospital, no se puede seguir modernizando por lo mismo, porque desde la construcción, desde los inicios, hay problemas estructurales. No me refiero a que se va a caer el hospital, sino más bien técnicos, legales, para poder seguir construyendo. Y eso lo he conversado con varias personas, con Cores, con Manuel Millones,
que se han empecinado en trabajar en la modernización para que haya una mejor caída, que es lo que estamos hablando hoy día en temas de salud. Estamos con Francisco Álvarez, ex gremio de salud, hoy día contándonos lo que está pasando en la vida de hoy en Valparaíso, Viña del Mar, en la región, con toda la crisis pandémica y también el tema de salud, que no se conversó en los debates y que esperamos que se converse de mayor forma para saber cuáles son las perspectivas de los candidatos y para dónde va el Chile del mañana. Oye, uno está expectante con todo lo que puede pasar, viene la constituyente, está a punto de constituirse, vienen las elecciones presidenciales a final de año. Yo creo que hay mucha gente en la incertidumbre, Francisco, no sé qué piensas tú, estamos viendo, aparte de la pandemia, estamos viendo un clima súper nebuloso de lo que va a pasar en Chile. Vemos ataques idos de acá para allá, del Partido Comunista con la derecha, que nos quieren boicotear, que no somos los comunistas de antes, los comunistas, los otros, que tampoco no estamos todos con el empresariado, que no somos. Ayer todos los candidatos, ni uno era de derecha, ni uno era de derecha, ni uno estaba con el presidente, era una cuestión increíble. Se está viviendo un clima como de desenmarcarse, pero muy fácil, y tratar de atacar al otro. La verdad que yo veo un escenario bastante complejo. Hoy día hay otro debate de Apruebo y Dignidad de Gabriel Boric con Daniel Jadwe. Están en el debate hoy día en la noche también por CNN, por toda hay un conglomerado ahí de canales que transmiten. Hay que escucharlos también, hay que escuchar a todos los candidatos para ver para dónde va Chile. ¿Qué opinas tú de la situación política de Chile, Francisco, de esta disyuntiva que estamos viendo hoy día? Mira, actualmente estamos en una situación que también está siendo vista por el mundo, porque estamos a puertas de iniciar el proceso constituyente, el cual es un hito en nuestro país, porque esta constitución se hizo una gran elección, un plebiscito previo, para poder elegir a los constituyentes, y hay muchas expectativas de cómo va a ser redactado este documento, y que finalmente pueda incluir todas aquellas cosas que en la antigua constitución estaban escritas y que sin duda hay que mejorarlas con el objetivo, por ejemplo, de poder tener una mayor cobertura también en el acceso a los recursos, donde claramente tenemos temas importantes como el acceso al agua, que claramente en nuestra región lo podemos ver. Mucho se habla de la provincia de Petorca, pero la verdad es que gran parte de nuestra región tiene muchos problemas del agua, y de hecho acá, cerca, en Valparaíso, en Laguna Verde, también tenemos problemas al acceso del agua, donde claramente ha ido creciendo la población, y de hecho se estima que hay entre 15.000 a 20.000 personas viviendo en Laguna Verde, y claramente la estación de agua potable rural que tiene Laguna Verde no da abasto para poder atender a todas las personas, y de hecho algo tan básico que es como el acceso al agua se ha transformado en un desafío, y que eso es lo básico desde el punto de vista de salud para poder que cada persona también pueda tener un adecuado autocuidado, como por ejemplo el lavarse las manos, algo tan básico como lavarse las manos, que a lo mejor nosotros tenemos acceso y nos podemos incluso pegar una ducha de media hora si queremos, pero claramente hay personas que no tienen ese acceso, y claramente esas cosas básicas hay que fortalecerlas, y muchos creen que a través de la Constitución se pueden cambiar las cosas para poder mejorar ese acceso. Respecto a salud, en cuanto a la Constitución actual no tiene más de media página respecto al tema de salud, y claramente un documento que son más de 100 páginas, que media página de esas 100 le dediques a salud, claramente no estamos bien. ¿Por qué? Porque la salud es lo mínimo para poder hacer todo lo que hacemos día a día. O sea, si saludablemente no estamos con toda la cobertura posible respecto a, no tan solo a los tratamientos, sino que también al enfoque de prevención, claramente no podemos trabajar, claramente no se puede producir,
claramente no se puede hacer el día a día. Entonces, esas cosas yo creo que hay que fortalecerlas en la actual constitución, y yo creo que hay muchos constituyentes que van por ese lado. Hay otras discusiones y me quiero quedar solamente con ese margen, con el objetivo también de contarles que hay muchos que creen que estamos en una situación compleja política, y la verdad es que más que con una situación compleja política, yo creo que el populismo se ha llevado a la convicción de muchos políticos, y están más apostando al día a día que trabajando para poder tener fruto del día de mañana. Y ese problema político que se nos está generando ahora es un panorama muy complejo. Sin duda va a cambiar respecto a un nuevo gobierno, por el hecho de que va a tener la oportunidad de 4 años de poder fortalecer o mejorar las cosas que este gobierno no alcanzó a hacer. Porque tenemos que tomar en cuenta que el programa del gobierno del presidente Sebastián Piñera no se pudo ejecutar, ni siquiera la mitad. Tuvo un estallido social entre medio, una pandemia, y sin duda no lo pudo ejecutar. Entonces, claramente el próximo gobierno va a tener que establecer un plan donde lo mínimo que va a tener que establecer cómo mantener una pandemia a raya, y a partir de eso poder construir otras propuestas que permitan fortalecer al país, no tan solo en respecto a, por ejemplo, a la disponibilidad de empleo. Hay que recuperar Valparaíso, tal cual como dijo Guarelo, da pena a la calle Condel que pareciese que se llamara calle Sarrienda, y muchas cosas que finalmente en nuestra región, teniendo los 2 puertos más grandes del país, no se nota que si tuviésemos todos esos recursos disponibles, porque tenemos problemas, por ejemplo, en respecto a la sequía muy grande, que no tan solo tenemos que el problema del acceso al agua a las personas que lo necesitan para el día a día, sino que también para poder abastecer a aquellos lugares de trabajo que permiten también tener cierta calidad de vida a las personas que viven en nuestra región. O, por ejemplo, la infraestructura de salud que nos falta. O sea, tenemos un nuevo FIQUE, vamos a tener un nuevo hospital llamado Biprovincial Quillota Petorca, pero por ejemplo, Oye, las obras del hospital de Casablanca están detenidas, el hospital San Antonio, situación similar, no sabemos para cuándo vamos a tener un nuevo Van Buren. Entonces, nuestra región necesita mucha ayuda, no tan solo en el aspecto de salud, sino que también en el aspecto económico, para que nos permita también surgir como región, una región que debiese ser una de las más ricas de nuestro país, en el sentido de todos los recursos que se mueven a través de los puertos, a través del Paso Libertadores, y a través también de lo que nos entrega nuestra tierra. Oye, Francisco, yo sé que tú eres muy joven, tuviste cumpleaños hace poco, pero sigues siendo muy joven, pero también sabes un poco más de historia acá. Tú, con la mano en el corazón, Francisco, y sabiendo tu conocimiento y tu día a día en el servicio público, fuiste Seremi también, todos sabemos lo que pasó. Quiero saber, ¿tú crees que Chile, en materia de salud, llevémonos solamente en materia de salud, que estos días estamos haciendo de la pega a los periodistas que no preguntaron más allá en materia de salud, que para mí es fundamental para el nuevo Chile y el Chile del mañana? En materia de salud, Chile en los últimos 30, 40 años, ¿tú crees que ha habido un avance sustancial en materia de salud? ¿Ha habido avances? ¿Ha habido mejoras? Sí, a ver, tenemos uno de los programas de inmunizaciones de vacunas más importantes y más grandes de Latinoamérica, ¿ya? Eso es uno de los grandes hitos de salud pública que tenemos. También la reforma del 2004 permitieron aumentar el acceso y la cobertura de salud, ¿ya? Pero sin duda seguimos teniendo brechas. Pero también desde el punto de vista técnico tenemos profesionales y técnicos en salud muy capacitados y que son referentes a nivel mundial. Y eso también nos permite poder tener que en un hospital público también podamos acceder a aquellos profesionales o técnicos que son expertos en cada una de sus áreas, y que nos permite también poder dar una atención de calidad independiente de que si yo vaya a una clínica o vaya a un hospital. Eso también hace que tenga diferencias, por ejemplo, con otros sistemas de salud a nivel mundial. Yo creo que nuestra salud, sobre todo
en los últimos 30 años ha crecido bastante, ha permitido tener un mayor acceso, pero todavía hay brechas. Hay brechas porque claramente lo que les comentaba anteriormente, respecto a la posibilidad de operarse. O sea, una persona que está en el sistema público está en una lista de espera con el deseo tal vez de operarse lo más pronto posible, pero si tuviese los recursos necesarios, va a una clínica y lo operan al tiro. Entonces, esas cosas son las que yo creo que hay que mejorar, como también el fortalecimiento de la atención primaria, que muchas veces las personas tienen un concepto errado respecto a la atención de salud, porque en el fondo, cuando alguna persona, y te estoy hablando de una urgencia menor, no una urgencia mayor, un accidente de tránsito, por ejemplo, u otro evento, en vez de ir a la urgencia del CEFAM, por ejemplo, al SAPU, se van directamente al hospital. Entonces, hay una educación cívica en salud que también está ahí en el aire, porque en el fondo echamos de menos también que en el colegio nos diga, oye, el sistema de salud funciona así, y tú tienes que, si tienes este problema, ir para acá. No existe. O sea, yo, por lo menos, cuando estudié, incluso he hablado con nuevas generaciones, no la enseñan. O sea, educación cívica, por ejemplo, hasta cómo hacer un trámite. O sea, te encuentras con personas que ya tienen cuarto medio y te dicen que no tienen idea cómo hacer una boleta de honorario. Entonces, oye, sin contar, Francisco, que hasta hace poco tiempo, ahora está pasando a gobierno regional, pero tanto la salud primaria como la educación eran de las municipalidades, y era más fácil a ellas tener un correlato o tener una identidad en ese sentido, para que por lo menos la gente entienda o vea cómo funcionan estos sistemas, y no caiga en la problemática o en los reclamos. Oye, Francisco, yo mira, a nombre del Vamos Somos Chilenos, yo sé que estás muy ocupado, se nos acaba el programa también, y te quiero agradecer de verdad por estar con nosotros y por estar en el Vamos Somos Chilenos. De verdad, muchas gracias. Un mensaje de aliento puede ser para la gente, Francisco. Vaya a vacunarse, así como retándolo, por favor. No, es importante que nos sigamos cuidando. Yo creo que todos queremos que esto pase luego, pero sin duda, si queremos que esto se acabe, también tiene que partir por la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Y esto lo digo también a conciencia, porque en el fondo lo que ocurre es que, a pesar de que todos nos sepamos como una canción en la cabeza de las medidas de autocuidado, hay muchas personas que se lo olvidan, sobre todo cuando están en la casa. Y, por ejemplo, un simple acto como, oye, te invito a tomar once en mi casa, puede terminar en una tragedia por el hecho de que se me olvidaron las medidas de autocuidado. Cuídense, está en nosotros poder evitarlo. También queremos que las autoridades refuercen también las medidas para poder erradicar el virus, pero sin duda nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, así que conciencia, autocuidado y responsabilidad. Gracias, Francisco, muy bien, muy claro. Muchas gracias, amigos, Patricio, muchas gracias, Jaime. Francisco, ese fue el Vamos, Somos Chilenos de la Radio Portales. Un abrazo a todos y estamos ahí escuchándonos. Mucho éxito, buena semana.